El santoral agustiniano, junto con Agustín y Mónica, está enriquecido con el testimonio de santidad y sabiduría de un gran número de hombres y mujeres. Entre ellos destaca Tomás de Villanueva, cuya fiesta celebramos hoy, 10 de octubre. Su ejemplo de vida abarca la vocación religiosa agustiniana, la predicación de la palabra de Dios, el celo pastoral y formación doctrinal de su feligresía, el cuidado de los pobres y la expansión misionera de los agustinos a América. Tomás García Martínez nació a finales de 1486 en Fuellana, Ciudad Real, España, pero vivió su infancia y adolescencia en el pueblo cercano de Villanueva de los Infantes. De ahí el nombre de Santo Tomás de Villanueva. Fueron sus padres los hidalgos Tomás García y Lucía Martínez, de quienes aprendió el amor y la solidaridad hacia los pobres. Perteneció a una época de gran trascendencia para la historia de España y del mundo. La vocación de Tomás a la vida religiosa fue un tanto tardía, pues cursó sus estudios como un joven colegial laico del Colegio Mayor de San Ildefonso, graduándose de maestro de artes en la Universidad de Alcalá, 1509, a los 23 años de edad, y a los 26, 1512, de doctor en teología. A los 30 años, Tomás abandonó su prometedora carrera universitaria para responder al llamado del Señor. Eligió el convento de San Agustín de Salamanca, memorable por sus santos y sabios. Inició el noviciado con la toma de hábito el 21 de noviembre de 1516 e hizo la profesión religiosa el año siguiente, 1517. Pocos días después de que en Alemania otro agustino, Martín Lutero, lanzara su protesta contra la Iglesia. El 18 de diciembre de 1518 se ordenó sacerdote y celebró su primera misa en la fiesta de la Natividad del Señor, dejando en él una huella imborrable que recordaría cada año con una misa celebrada en la intimidad. El nuevo fraile inmediatamente destacó por sus virtudes religiosas, intelectuales y reformadoras, y comenzó a ser llamado a importantes cargos en la orden, en la iglesia y en el reino. Los primeros fueron para impartir clases de teología en el mismo convento de Salamanca, 1518, y dedicarse a la predicación de la palabra de Dios. Predicaba con grandes efectos de renovación cristiana en la ciudad de Salamanca y pueblos cercanos, de donde acudían a escucharle y buscar la orientación espiritual. Fray Tomás sentía un enorme celo por la palabra de Dios. Entendía que la predicación debía ser acompañada con el testimonio de vida y una adecuada preparación intelectual y, sobre todo, con la oración. Con solo 5 meses de ordenado sacerdote, Fray Tomás fue elegido prior del convento de Salamanca, 1519 al 1521, cargo que repitió entre 1523 y 1525, provocando una gran floración de vocaciones. Varios religiosos que ingresaron en este tiempo destacaron luego por su santidad, celo misionero y labor apostólica. En todos los cargos que ocupó, buscaba que los frailes viviesen la vida religiosa con dignidad, dando gran importancia a la liturgia y a la devoción interior del corazón, manteniendo la práctica de la pobreza y evitando las andanzas inútiles fuera del convento. Siendo provincial,
incentivó el envío de frailes misioneros a evangelizar América. El 10 de octubre de 1544, a propuesta del emperador Carlos V, el Papa Paulo II nombra a Fray Tomás arzobispo de Valencia. Antes habría rechazado ser nombrado para la sede de Granada y en esta ocasión aceptó, obedeciendo las indicaciones del prior general de la orden, Jerónimo Seripando, quien se apresuró a escribirle ordenándole aceptar el nombramiento. Era común que obispos nombrados para una diócesis nunca residieran en ella, limitándose a ostentar sus derechos. Fue el caso de Valencia, donde pasaron 111 años sin presencia de su obispo. Que el pastor esté en Chipre y las ovejas en Lusitania es algo intolerable, se quejaba el santo. Desde su consagración episcopal, el fraile encarna la imagen renovada de un obispo pastor de su diócesis, sin abandonar jamás su sencillo estilo de vida de fraile. Durante su pontificado al frente de la Iglesia valenciana, se dedicó principalmente a 4 grandes y primordiales obras. 1. Un sínodo diocesano que convocó en 1548 para abolir los abusos de los eclesiásticos y del pueblo y para instaurar las buenas costumbres. Previamente hizo una visita pastoral por toda la diócesis, conociendo personalmente los males que la afectaban. Las decisiones del sínodo buscaban lograr una nueva imagen de sacerdote pastor, entregado a su ministerio, de vida íntegra y coronado de buenas costumbres, pero también a la instrucción sobre la catequesis, la administración de los sacramentos y el ordenamiento pastoral. 2. Fundó el Colegio de la Presentación, uno de los primeros seminarios de la Iglesia. Se adelantó a las decisiones que más tarde tomó el Concilio de Trento, convirtiéndose en un pionero en la creación de seminarios como centros de educación para futuros sacerdotes. Fue una de sus más importantes estrategias para combatir la baja calidad intelectual, espiritual y moral del clero que encontró a su llegada a Valencia, realidad que no era distinta en el resto de España y del mundo cristiano. Su preocupación y atención se enfocó igualmente en los sacerdotes que ya había encontrado. Les visitaba, predicaba, instruía y estaba atento a sus necesidades. No todo fue fluido. Luchó duras batallas con clérigos rebeldes a sus planes de reforma, pero tenía una extraordinaria forma de corregirlos con firmeza, asegurándoles medios de conversión, siendo diligente con sus necesidades y aplicando siempre la comprensión. Él mismo les acompañaba en sus penitencias. 3. La evangelización de los moriscos conversos de Valencia fue una espina que nunca logró arrancar. Los moriscos, obligados a abandonar su religión musulmana para abrazar la fe cristiana, lo hacían solo de apariencia y no perseveraban. Por más esfuerzos que hizo, fue poco lo logrado. 4. Su mayor desvelo fueron los pobres. Puso a su servicio todas las rentas episcopales, unas de las más ricas de la cristiandad de entonces. Estaba convencido de que los bienes de la Iglesia no pertenecen a sus pastores, quienes solamente son administradores. Con motivo de su toma de posesión de la sede valenciana, recibió grandes cantidades de dinero en donación, las que de inmediato cedió para la construcción de un hospital, pues el anterior se había incendiado. Los necesitados que acudían a él encontraban siempre la ayuda que buscaban. Organizó un plan de asistencia social a nivel de toda la diócesis en beneficio de sacerdotes necesitados, familias pobres y menesterosos de la calle. Diariamente repartía en la misma casa episcopal hasta 500 raciones de comida. Ayudaba a muchos a salir de su situación de pobreza y valerse por sí mismos, facilitando molinos,
creando negocios propios y ayudando a los recién casados. Una obra especialmente atendida fue la acogida y adopción de los niños abandonados de la ciudad. Creó un hospicio que acogía hasta 80 niños. Proporcionaba a los enfermos las atenciones y medicamentos. Su opción por los pobres lo acompañó siempre. Momentos antes de su muerte, les repartió todos sus bienes, incluida la cama sobre la que yacía y la que pidió prestada a su beneficiario hasta morir. Por eso se le conoce con el título de obispo de los pobres. Siendo obispo, incrementó su práctica de la predicación al propio clero, al pueblo y también en los conventos. Con admirable valentía, predicaba, enseñaba, reprendía y defendía los derechos de la Iglesia. Sin embargo, constantemente se quejó de dar palos al aire, pues esperaba una mayor conversión en sus oyentes. En más de una ocasión, deseó abandonarlo todo y retornar a su humilde celda de fraile dentro de los muros del convento. Tomás de Villanueva trabajó, clamó y rezó por una reforma de la Iglesia. Tomás de Villanueva es una lumbrera agustiniana cuyo brillo tiene muchos destellos. Amante de los estudios, hombre de Dios de profunda espiritualidad interior, religioso ejemplar por la vivencia de sus votos y vida común, predicador admirado por sus palabras y el adorno de su caridad, pastor entregado a su pueblo, especialmente los pobres, reformador de las costumbres y vida de la Iglesia. Nuestro Tomás de Villanueva murió el 8 de septiembre de 1555. Sus restos se encuentran en las catedrales de Salamanca y Valencia. Fue declarado beato en 1618 y canonizado por el Papa Alejandro VII en 1658. La familia agustiniana, los fieles valencianos, la Iglesia española y cuantos conocen su vida y escritos esperan con ansias su pronta inclusión en el selecto grupo de los doctores de la Iglesia. El santo nos ha dejado en sus sermones y otros escritos gran parte del tesoro de su doctrina teológica, pastoral y espiritual. Su estilo es sencillo, adaptado a su auditorio, a quien habla con el corazón. El panorama de los temas que aborda refleja la diversidad de realidades de sus oyentes: pueblo cristiano, religiosos, religiosas y clérigos.